Estamos, varias entidades ya se han expresado. El CELS también se ha expresado en este sentido con gran preocupación, y en este caso la Comisión Provincial por la Memoria, que expresa su preocupación y rechazo en función de constituir la cristalización y profundización de doctrinas regresivas en el uso de armas de las fuerzas policiales. Por eso estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, que es director del programa de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, Nico Bruti, Adrián González y Alejandro Costanzo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupados. Contanos qué implica este decreto. Bueno, varias cosas. Hay una que nos interesa destacar para comenzar, ¿no? Que es que lo primero que hay que decir es que este reglamento, entre comillas, es una pieza torpe, arcaica en términos de políticas de seguridad, ya no hablando de opiniones, sino en términos de lo que debiera ser el diseño de una política pública de seguridad para las fuerzas con más alcance en el territorio nacional, ¿no? De manera tal que es este supuesto reglamento es una pieza poco seria, poco elaborada. Es un corte y pegue, los primeros 4 artículos al menos del reglamento, de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es por llamarlo de alguna manera, la doctrina que Naciones Unidas indica como principios rectores y básicos para que los estados regulen el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Sí. Eso, luego de esos 4 primeros artículos, que insisto, son enunciaciones genéricas y parciales de lo que dicen esos principios, meten todo lo otro. Pone un artículo 5 en el que, de manera muy irresponsable, poco seria, por decirlo de alguna manera, pretende definir que es una situación de crisis crítica o de riesgo inminente, que es la que tendría que orientar al funcionario policial a tomar una decisión tan importante como disparar o no a una persona, claro, con el riesgo consecuente de generar la muerte de esa persona, lesiones graves. Entonces ese es el primer punto del que nosotros queremos partir, que es un anuncio irresponsable, poco serio y la verdad que da poca entidad en términos de política pública a los dichos de la ministra. Sí. Por otro lado, Rodrigo, discúlpame que te moleste, porque acá la primera pregunta que se hace es la siguiente: ¿el Poder Ejecutivo puede legislar, es decir, modificar leyes en este sentido con un reglamento? El Poder Ejecutivo no puede modificar leyes, puede reglamentarlas. El Ministerio de Seguridad tiene la facultad para dictar instrucciones que tengan que ver con el funcionamiento de todas aquellas instituciones que tiene bajo su órbita, lo cual no lo faculta a modificar la legislación nacional. Ese es otro punto, porque ya rige el Código Penal, y el Código Penal establece claramente lo que es cuáles son las causales de inimputabilidad o las causales de exculpación o las causales para que una persona quede exenta de un tipo penal, por llamarlo de una manera y sintetizarlo. Entonces, si un policía está imputado por un supuesto homicidio, que obviamente tiene que ser dirimido en una instancia judicial en la que se investiguen todos los extremos, que rápidamente se sintetizan en este reglamento poco serio, y luego de investigarlas tienen que encuadrarlas en una figura típica del Código Penal. Eventualmente, el artículo 34, inciso sexto, prevé la legítima defensa como la figura, pero esa legítima defensa tiene características y tiene connotaciones muy particulares. Es decir, se tiene que evaluar si el tipo de agresión que sufre la persona que se defiende, el tipo de elemento que usa para impedir o repeler esa agresión, y que sea proporcionada, que no haya una previa agresión de que se defiende que justifique la intervención de la otra persona. Hay un montón de situaciones que el propio Código Penal establece con claridad que no pueden ser modificadas por ninguna reglamentación ni
y mucho menos por una reglamentación de un ministerio, ¿no? Rodrigo. Eso así, hay que aclararlo con contundencia. Los policías que quieran tomar la decisión autónoma de hacer caso a los dichos de Bullrich van a quedar al borde de la comisión de delitos, no están exentos de eso. Y en todo caso tendrá que ser el Poder Judicial el que dirima si en la acción concreta en la que esos policías se desempeñaron lo hicieron bajo las justificaciones de la legítima defensa o no. Y ese es el punto en el que al que van a tener que afrontar. Esta reglamentación no puede de ninguna manera implicar la exhibición de esos policías que eventualmente actúen de la órbita judicial y mucho menos condicionar la interpretación que los jueces tengan respecto de si o no legítima defensa. Rodrigo, ¿cómo estás, Nico? Carlos Rosansky y quien fuese juez, ¿no? Del Tribunal Oral Federal número 1 y Luis Alén denunciaron hoy a la ministra de Seguridad, es así, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad y la información dice que incluso la titular del ministerio podría hasta ir presa si esto sigue su curso y la justicia actuase a derecho. Sí, la verdad no tengo noticias de eso y no sé si digamos una causa de ese estilo prosperará o no. Eso habrá que investigarlo y será motivo precisamente de una nueva investigación que la justicia tiene que llevar adelante con la mayor de las libertades y con imparcialidad. Cosa que no permitió la ministra cuando, en el caso Chocobar, que un policía mató a una persona por la espalda, a Pablo Cuco, claro. Cometió todos los atropellos que el sistema republicano trata de velar respecto de la intervención del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial. Desoyó una investigación judicial que estaba elevando a juicio, o sea, con los elementos que eso necesita para la imputación de alguien cuya causa es elevada a juicio, a un funcionario policial de la provincia de Buenos Aires que mereció que la ministra y el presidente se reúnan con él para brindarle su apoyo. Es decir, que la ministra y el presidente se juntaron para dar apoyo a una persona imputada y pronta a dar juicio por un delito. Claro. Sí, por un delito que no es un delito cualquiera, ¿no? Exacto, no es un delito cualquiera, es un delito de un funcionario que incluso no es el caso de Cuco, porque de Chocobar, porque es policía de la provincia de Buenos Aires, pero cuando la ministra lo ha hecho respecto de agentes policiales que están bajo la órbita de su ministerio, las expresiones que hace la ministra de apoyo en realidad conspiran contra la obligación que tiene de investigarlo en la órbita sumarial, de manera tal que aparte eso constituye en la órbita judicial le opina y da una mirada parcial cuando ella tendría que ser la que genere las condiciones, las mejores condiciones para que una persona, un personal policial o cualquier funcionario o empleado público afronte una situación de sumario sin ningún tipo de contemplación y en una investigación que sea lo más imparcial posible. Las acciones que vos estás marcando de Bullrich y de Macri ¿constituyen instigación al delito? O sea, se puede... Eso es un tipo penal que requiere muchas connotaciones para poder definirlo. Lo que sí está claro que constituye es un atropello de la independencia de poderes que tanto el presidente como la ministra tienen que velar porque se cumpla. Es un atropello a las elementales pautas de templanza que tiene que tener decoro, cuando está evaluando el desempeño de otro funcionario público que ha cometido o puede haber cometido un delito gravísimo. Entonces, en principio, es desatinado desde todo punto de vista, ya no en las reglas del Código Penal, sino en las reglas del sistema republicano de derecho, ¿no? ¿Cuál es el punto más complejo de esta resolución? Habías dicho el tema de la interpretación del peligro, pero también creo que se deslizó el hecho del uso de un arma que parezca real pero sea de juguete. Claro, exacto. ¿Cómo se interpreta en este caso, cómo se interpreta si un policía mata a un ladrón, en qué modo puede hacerlo y con un arma que no es verdadera?
Lo que pasa es que las situaciones fácticas en las que interviene un policía no pueden ser determinadas con previsiones taxativas, porque las situaciones que se generan son múltiples. Lo que yo quiero extender un poco la respuesta, porque sí, en la respuesta corta nos quedamos con poco contenido, porque entramos de lleno a evaluar la patética reglamentación que saca el Ministerio de la Nación. Lo concreto es que no es una reglamentación, no es poco seria, porque una reglamentación de la intervención policial con armas tiene que implicar la reglamentación de la formación y capacitación. claro. Porque ahí están los criterios con los cuales un policía va a tener que evaluar cada situación, no todas, porque no se puede prever todas las situaciones, pero sí criterios fundamentales y objetivos para que el sentido con el cual intervenga sea un sentido formado y profesionalizado. Es decir, no se le puede decir a un policía, usted se va a enfrentar a esta y esta situación. Lo que se le puede decir al policía es, mire, cuando usted tenga el arma o tenga una situación de este tipo, tiene, primero, que priorizar la vida, ¿no? La de las personas que están involucradas en el delito, la suya y la de terceros. Si usted va a disparar el arma y esa arma puede matar a un tercero, lo primero que tiene que pensar es que tiene que evitar esa situación. ¿Cómo lo evita? Bueno, usted tiene que hacer esto, puede tomar estas medidas, pues... Claro, un protocolo de seguridad, ¿no? Un protocolo que implique la capacitación. Ese protocolo tiene que estar pensado desde la capacitación para que los policías luego respondan en función de ese protocolo. Luego viene un protocolo de actuación, es cómo se interviene ante situaciones concretas. Y eso no solamente implica el uso del arma de fuego, implica el uso de la fuerza en general. Es decir, porque todos los protocolos, incluso estos principios básicos de Naciones Unidas, no hablan solo del arma de fuego, hablan de los principios generales rectores para el uso de la fuerza. Claro. Entonces un policía tiene que aplicar la gradualidad y la proporcionalidad para las situaciones a las que se enfrenta. Entonces, si un policía se enfrenta a una situación donde hay una sospecha de que una persona puede tener un arma en el bolsillo y todavía no la sacó, no se le recomienda que saque su arma, se la ponga en la cabeza. Lo que se recomienda es que en todo caso evalúe la situación, se fije si puede reducir esa persona de otra forma, si puede palpar la arma, sacarle el arma, y eventualmente si esa persona saca su arma puede generar otro tipo de intervención. Lo que pasa es que las situaciones no son tan blancas y negras, por eso requieren protocolos que impliquen la evaluación de todas las situaciones en las que el policía tiene que usar la fuerza y establecer claramente cuáles son los principios para ese uso y la gradualidad con la que lo tiene que usar. Luego, cuando se pasa al uso del arma, por supuesto que hay cuestiones bien específicas que tendrían que estar previstas, que no son estos poquitos supuestos con los que se quiere definir el riesgo inminente para la intervención de un policía. Rodrigo, por supuesto, la custodia del arma, qué tipo de elementos se les van a proveer para que ese personal policial pueda hacer el uso de la fuerza. Todo eso es parte de los protocolos que requieren y que son mucho más sofisticados y completos para que el policía sepa ante cada situación cómo tiene que emplear la fuerza, incluso la Fuerza Armada. Rodrigo, tu mirada es un poco la de la que Patricia Bullrich intenta imprimir a la Fuerza de Seguridad, más o menos cómo se supone que en Estados Unidos actúan, esto de alto quien vive y boom. La mirada de Patricia Bullrich dicen que es esa, ustedes suponen que es esa. Supongo yo, digo, copian un poco esto teniendo en cuenta que hay un sector de la sociedad que continuamente y ahora cada vez más, a medida que va a haber, ¿no? A medida que hay más exclusión, más marginalidad, se pide más mano dura. Sí, la doctrina que viene empleando la ministra de Seguridad y el Ejecutivo Nacional es una doctrina extremadamente dura e importada, sí, claramente de las principales usinas en materia de seguridad y que es la doctrina de las amenazas bajada por Estados Unidos, digamos. Esa es la doctrina a la cual suscribe sin ningún tapujo este gobierno. Es una doctrina que nos lleva a la supuesta identificación de enemigos a nivel interno, producto de determinados mercados ilegales que son transnacionales y que bajo la justificación de que impactan en las soberanías nacionales
lo que hacen es promover que se deteriore todo el sistema de derechos en los países en los cuales se implanta esta doctrina. Eso ya tuvo antecedentes, uno de esos antecedentes es la política respecto a los migrantes, la incorporación de figuras, supuestas figuras para la investigación, como el agente encubierto, y otras figuras, el informante clave y demás, que fueron sancionadas por este gobierno. Bueno, el derribo de aviones en su momento también fue parte de la asunción de estas doctrinas. Todo el despliegue de armamento que se compró para pertrechar las fuerzas policiales y el temperamento respecto a la manifestación pública, la persecución a determinados grupos como los mapuches, o la criminalización de grupos que ejercen la protesta como forma de reclamo al Estado y al gobierno. Bueno, todo eso, por supuesto que estas decisiones están escritas en ese tipo de doctrinas que creen o que proponen que el problema de la violencia hacia el interior de los estados son las amenazas que generan determinados mercados ilegales y los grupos que los agentean, incluido el terrorismo. Rodrigo. Y tras ello se llevan puesto todos los derechos, todas las garantías y los límites, como en este caso, en los que el Código Penal y toda la normativa nacional e internacional establecen claramente que la excepción ante cualquier intervención armada tiene que ser la muerte, o sea, la generación de la muerte es un efecto no deseable de la intervención estatal. Bueno, esta doctrina y esta autoridad deben hacer es plantear que eso es un límite para lograr que las fuerzas policiales y la seguridad puedan generar mejores condiciones para combatir el delito. Rodrigo, ante este nuevo decreto, ¿qué panorama vislumbrás? ¿Crees que, por decirlo de alguna manera, va a haber más chocobar o, como bien lo decías vos, los policías a la hora de actuar van a tener en cuenta precisamente esto, que no van a estar exentos de la comisión de delito? Bueno, eso depende de qué... Depende de varias cosas. Primero, lo que ustedes mencionaban del cierto consenso social. Yo creo que el consenso social está construido en base a cierta ignorancia, digamos, ¿no? Sí, una ignorancia muy amplia de lo que implica darle más atribuciones o ser más laxos con las policías para que intervengan con sus armas. Que también hay que partir de la base que son policías altamente desprofesionalizadas y muchas estructuralmente involucradas con los mercados ilegales. Entonces, la gente lo primero que tendría que pensar es, aún aceptando que esta es la mejor doctrina, ¿no? Si ese fuera el sentido común con el que se piensa, que estas no son las policías que van a garantizar, aún con esa doctrina, que eso genere mejores resultados. Es decir, en todo caso, eso en este tipo de policías es un riesgo para toda la población, ¿no? Para quienes no creemos esto, sino que creemos que incluso la aceptación de una doctrina como esta lo único que va a generar en todas las condiciones es más muerte, y que más muerte producida por el Estado no es un resultado esperable y no genera mejores condiciones a nivel social, lo que creemos es que la gente tendría que incorporar a su forma de pensar el riesgo inminente que está latente a sufrir cuando se habilita un policía, por ejemplo, a disparar su arma en zonas céntricas, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió en el caso de Chocobar, más de 9 disparos con una 9 milímetros puestos a ir en el recorrido que quieran. Eso, obviamente, cada uno tendría que pensarlo en un colectivo, por el daño que puede producir a toda la sociedad, pero también pensarlo en términos individuales. Digamos, nadie está exento de que la intervención policial desproporcionada, irracional o ilegal genere un daño grave. ¿Tienen pensado, discúlpame que te... No, lo que digo de los policías, por supuesto que reciben los mensajes, ciertos mensajes políticos. También, claro. Nosotros creemos que a la vez los policías cada vez más saben que así como hay sectores que por ahí convalidan determinadas acciones, hay sectores muy activos que no convalidan y no están dispuestos a tolerar este tipo de intervenciones ilegales. Entonces, por supuesto que quien cometa un delito como policía pensando que con esta reglamentación va a quedar exento,
yo creía que en los tiempos que corren, bueno, van a haber muchas instituciones que no van a estar dispuestas a que eso pase desapercibido. Claro. ¿Tienen pensada alguna acción en conjunto con otros organismos de derechos humanos, Rodrigo, desde la CPM, para repudiar esto precisamente, o todavía no se dieron lugar para charlar esto? No, hemos tenido, por supuesto, comunicaciones que lo que hicieron fue consensuar en un repudio. Cada uno ha salido con sus matices y comunicándolo a su forma, pero por supuesto que hay consensos generalizados en que digamos, se trata de una reglamentación muy regresiva y que es necesario también llamar un poco a la reflexión al propio Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, sin duda. Insisto, para que se corra de generar una pieza tan poco calificable como una política pública y, en todo caso, comiencen a elaborar y a tomarse las políticas públicas con un poco más de seriedad, integrando otras miradas y tratando de que, en todo caso, si se va a reglamentar, se lo haga incorporando elementos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la gente e incluso de los propios policías, ¿por qué no? Y no empeorarlas y generar más violencia entre la sociedad, ¿no? Sí, parece que tiene que ver con los tiempos que corren y con lo que queda del año de Mauricio Macri. Lamentablemente, este tipo de gobiernos llevan a este contexto, ya lo hemos vivido en otra época y ahora vuelve a suceder. Creo que tiene que ver con eso, un gobierno que tiene una imagen por el piso, sin embargo, se muestra con una fuerza como si tuviese un consenso pleno, ¿no? No le queda otra que la represión, aparentemente esto tiene que ver con eso. Si lo trasladamos a lo que sucedió ayer aquí en la Ciudad de La Plata, tuvieron que hacer sesionar a las dos cámaras mientras entraba el proyecto de presupuesto en una, para que lo apruebe con endeudamiento y después pasarlo inmediatamente a la otra con con todo lo que fue el cerrojo y la fuerza de seguridad, ¿no? En ese contexto está sucediendo todo esto. Sí, el punto es que si todavía están a tiempo de que identificar que eso se paga muy caro también, claro, a la larga, político y social, a la larga siempre se paga muy caro, porque no hay forma de contener los reclamos sociales con la fuerza, digamos. Entonces, esos escenarios no suelen generar ni siquiera mejores condiciones para los representantes de los distintos sectores políticos. Rodrigo, quedar muy banalizados en algún momento. Rodrigo, te tenemos que dejar, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu análisis sobre esto que realmente es muy grave, Bueno, hasta pronto. Rodrigo, Rodrigo Pomares, el director del Programa de Seguridad Democrática de la CPM, analizando lo que es esta resolución del Ministerio de Seguridad, que obviamente habilita a la Fuerza de Seguridad prácticamente a ejecutar si es que consideran que hay peligro. Vamos al corte rápidamente, que tenemos un día cargado de